y abstenerse de hacer injusticia. Entonces todas estas bendiciones le vienen y entonces es llamado reparador de portillos, ¿verdad? Y restaurador de calzadas para habitar. Por eso hemos puesto un boletín que tenemos por ahí para comunicarnos con el mundo. Lo hemos llamado el restaurador, porque esa es la misión nuestra, la misión de Israel en estos tiempos y en todos los tiempos, pero muy especialmente en estos tiempos de finales, y es de restaurar todas las cosas, ¿verdad? Al nivel en que podemos hacerlo, obviamente, porque la restauración total de todas las cosas vendrá solamente cuando regrese el Mesías. Pero estamos llamados nosotros al nivel en que podemos hacerlo también a restaurar todas las cosas que podamos restaurar, ¿vale? Y entonces precisamente este movimiento de las asambleas de Yahweh Internacional es un movimiento de restauración precisamente, un movimiento de restauración, un movimiento que se propone restaurar y volver a las sendas antiguas y restaurar aquellas verdades que habían sido abandonadas en algunos casos por la cristiandad, en otros casos incluso abandonadas por el judaísmo, ¿verdad? Y es nuestro deber y ha sido nuestra misión desde los años 1930 y pico, que comenzó este movimiento de las asambleas de Yahweh en los Estados Unidos y se ha propagado al mundo entero prácticamente poco a poco en muchos países del mundo y ahora también en varios países de Latinoamérica. Esta ha sido siempre un proceso de restauración de la verdad. Incluso ahora estamos últimamente presentando una Biblia versión Reina Valera restaurada. La misma versión Reina Valera, preciosa traducción que ha sido amada por tantas personas durante tantos años, pues ahora la presentamos con un estilo restaurado, ¿verdad? Con el mismo español elevado que ha caracterizado esa traducción, pero corregida, revisada y restaurada en muchas partes que ha sido torcida, digamos, la traducción en épocas pasadas. Entonces, eso menciono solamente como un pequeño ejemplo de lo que queremos decir con restauración. Otro aspecto de la restauración es que hemos laborado mucho por restaurar, por ejemplo, las fiestas sagradas del Todopoderoso, la observancia de las fiestas sagradas. Desde los 1930, 31, 32 por ahí, las asambleas de Yahweh han estado enseñándole al mundo y a los cristianos que es necesario restaurar la celebración de las fiestas sagradas del Todopoderoso, ¿eh? Como Pascua, Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de la expiación, fiesta de las cabañas, etcétera. Entonces, eso es parte del programa de restauración que tiene Todopoderoso para su pueblo en estos días finales. Pero muy especialmente toca a nosotros la restauración de lo que vamos a leer ahora en los próximos versos. Y en los versos 13 y 14 de Isaías 58. Después de decir, vamos a repetir el 12 para tener el contexto. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces el verso 13 dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces fíjense que ahí tenemos otros 7 puntos. Yo lo he clasificado de esa manera para estructurar el pensamiento, ¿verdad? En el verso 13 tenemos 7 puntos que hay que considerar. Primero, si retraemos del sábado nuestro pie. Eso quiere decir no pisotear el sábado. Punto 2, nos abstenemos de hacer nuestra voluntad en el día santo.
Quiere decir que uno no puede hacer todo lo que le parece en ese día sagrado. 3. Y lo llamar es delicia. Que no sea que observemos el Shabbat como una carga, pero por el contrario, que lo llamemos delicia. Punto 4. Y lo venerares. O sea, que lo honremos el día santo. Punto 5. No andando en tus propios caminos. Quiere decir que no es el día Shabbat para hacer, por ejemplo, negocios, para trabajar en lo que uno acostumbra a trabajar para ganarse la vida. Eso es andar en tus propios caminos. Punto 6. Ni buscando tu voluntad. Quiere decir que en ese día es un día especial para hacer la voluntad del Todopoderoso, para dedicarse a, por ejemplo, al estudio de la palabra, a la adoración, cántico, al compañerismo de los hermanos en la asamblea, ¿verdad? En la congregación a la que usted asiste. ¿Ok? No buscar entonces nuestra voluntad. En vez de dedicarnos a los deportes, por ejemplo, a estar viendo deportes en la televisión o en el parque, o donde sea, o en vez de dedicarnos a la diversión en general, así, en estilo, por ejemplo, deportivos y cosas por el estilo, dice que entonces debemos venerar ese día sagrado como día santo y dedicarnos a hacer la voluntad del Padre, que es principalmente relativo a ese día, el estudio de su palabra, el compartir con los hermanos y en ayudar también a los necesitados. Así que no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es el punto 7. Ni hablando tus propias palabras, quiere decir entonces que en ese día sagrado que es el sábado, el Shabbat, pues debemos abstenernos también de hablar cosas que no tienen, digamos que no edifican, que no tienen que ver con la vida espiritual, con la vida sana, ¿verdad? Ese es un día para uno olvidarse de los problemas y de las situaciones malas y negativas y difíciles de la vida, ¿verdad? Es, por lo tanto, el día para no hablar nuestras propias palabras, sino hablar las palabras de la Torá, las palabras de Yahweh, las palabras de nuestro Padre Celestial. Entonces, si se cumplen esos 7 puntos del verso 11, verso 13, perdón, entonces se cumplirán los siguientes 4 puntos como bendiciones del Todopoderoso. El primer punto es, entonces te deleitarás en Yahweh. Cuando uno dedica su corazón a la observancia del Shabbat, de la manera en que Yahweh lo dice, no de la manera que uno se le antoja, el primer punto de bendición es que nos deleitaremos en el Todopoderoso. Será un deleite para nosotros. El punto 2 es, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Quiere decir que nos pondrá en un lugar honorable. Entonces Yahweh nos honrará a nosotros. Nos honrará con una posición, ¿verdad?, deseable, honorable en su pueblo. Por eso dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Aparte de que eso puede también significar que nos hará entrar a su reino. Y el tercer punto, y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre. Y la heredad de Jacob es precisamente la tierra. Quiere decir que entonces todos los que son fieles a la observancia del sábado en este caso particular y a la observancia de todos los demás mandamientos en el caso en general, ¿verdad?, de lo que discute el capítulo 58 de Isaías, en el caso del ayuno verdadero, de todo lo que hemos leído, entonces la promesa preciosa es que heredaremos la tierra, que es la heredad de Jacob nuestro padre. Entonces tendremos la bendición grande de participar con el Mesías de las grandes bendiciones que tiene el Todopoderoso aparejadas para su pueblo Israel. Fíjense, para su pueblo Israel, pero también para todos aquellos gentiles, o como quiera que se llamen, que se adhieran a este pueblo, que sean injertados a este pueblo de Israel, conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Así que estas promesas no son solamente para Israel, estas promesas son para todo aquel que se adhiera a Israel, que se adhiera o sea injertado en el tronco de Israel a través del Mesías. Por lo tanto, a través del Mesías Yeshua, todas estas promesas
son para todo aquel que las quiera. Obviamente, tiene que ser, tiene que ajustarse a la obediencia, ¿verdad? A la voluntad del Padre. No es para todo el mundo en el sentido de que incluso los impíos y los delincuentes y todo el mundo va a recibir la vida eterna porque sí, ¿no? Son personas que han acatado la voluntad del Padre, que han aceptado la voluntad del Padre y en obediencia a la Torá, o sea, a la enseñanza del Todopoderoso, se allegan entonces al pueblo de Israel. Para ellos es la promesa. Bueno, con esto damos fin a nuestra reflexión de hoy sobre Isaías 58, la esperanza de Israel. Entonces, resumiendo, la esperanza de Israel en el contexto de Isaías 58 es convertirse, apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, apartarse de la injusticia, apartarse de la opresión y volver a restaurar las verdades antiguas, restaurar los cimientos de generaciones antiguas, restaurar los valores preciosos establecidos en la palabra del Todopoderoso y caminar en obediencia a los mandamientos de Yahweh. Esa es la esperanza de Israel. De otro modo, de no cumplir nada de eso, entonces Israel no tendría esperanza. Pero sí la tiene, hermanos. Siempre ha habido épocas de regeneración, de renovación, de reforma dentro del pueblo de Israel. Y este es precisamente uno de esos tiempos, un tiempo de restauración en el cual invitamos a todos los hermanos, israelitas y no israelitas, gentiles y no gentiles, a que todos nos unamos en esa compañía inmensa de personas que en estos últimos tiempos están escuchando el llamado del Todopoderoso a restaurar las sendas antiguas, a restaurar los principios y valores de la palabra del Todopoderoso. Así que nuestros queridos hermanos oyentes, les invitamos también a ustedes, a todos, a que nos acompañen en esta senda de restauración. Y les invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes otra vez, como hoy, a eso de las 7, 7:30, hora de Puerto Rico. En este mismo sistema de Ustream, les invitamos a que nos acompañen para compartir con ustedes otro tema precioso que vamos a tener también basado en el libro de Isaías, y vamos a estudiar la próxima semana la escatología de Isaías. Va a ser un tema de escatología. La escatología quiere decir el estudio de las cosas del fin, de los sucesos finales de la historia de este mundo, ¿verdad? Eso es más o menos la definición de escatología. Así que les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, les deseamos a todos las bendiciones del Todopoderoso Yahweh en el nombre del Mesías Yeshua.